Sí. Eficiencia y conectividad. Angelo Herley Quintero Reyes nos presenta su trabajo, diseño de un prototipo Edge Computing basado en un servidor Raspberry Pi para el tratamiento eficiente de datos IoT. Una contribución relevante para entornos de computación distribuida y aplicaciones inteligentes. Démosle un fuerte aplauso. Buenos días para todos. Mi nombre es Angelo Quintero Reyes, soy ingeniero de sistemas, docente investigador de la Corporación Universitaria Minuto de Dios desde Colombia. Reciban un caluroso abrazo. El proyecto se titula Diseño un prototipo Edge Computing basado en un servidor Raspberry Pi para el tratamiento eficiente de datos IoT. Siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿cómo nace este proyecto? Analizando el creciente aceleramiento de Internet de las cosas. Entonces, de tanto de los dispositivos como de aplicaciones, pues se ha generado una gran demanda de procesamiento de datos en tiempo real. Yo analizo tres variantes o tres métricas especialmente, que es la latencia, la eficiencia energética y la autonomía operativa. Entonces, esto se vuelve factores críticos. Entonces, en este escenario aparece un paradigma que se llama computación perimetral o Edge Computing en inglés, que es lo mismo que computación de proximidad. Entonces, este paradigma, esta arquitectura aparece como una alternativa viable frente al modelo tradicional de computación en la nube o cloud computing. Entonces, yo puedo trasladar el procesamiento de datos al borde de la red, significa que yo puedo hacer un tránsito de los datos cerca donde se generan los datos. En esta ponencia yo voy a presentar una propuesta de un prototipo de arquitectura Edge Computing basado en Raspberry Pi, pero Raspberry Pi como servidor local. Entonces el objetivo es mejorar el tratamiento de los datos IoT. Esto me va a generar a mí pues una solución de bajo costo, alto rendimiento y además puedo integrar técnicas de optimización de modelos de aprendizaje automático a través de redes neuronales. Voy a garantizar inferencia local eficiente, reducción de tráfico hacia la nube y hay otra cosa muy importante que es, se puede lograr escalabilidad, latencia y sostenibilidad en entornos distribuidos. Siguiente. Bien, entonces empiezan a aparecer en este orden de ideas áreas críticas o áreas importantes, por ejemplo en la salud, en la agricultura de precisión, la automatización industrial e inclusive ciudades inteligentes, por nombrar algunas áreas. Estoy hablando de que, por ejemplo, en el área de la salud, entonces se puede incrementar la necesidad de procesar estos grandes volúmenes de datos en tiempo real. Y hago el entrecomillado, en tiempo real es porque se necesitan procesar datos de manera inmediata, lo que no se consigue, por ejemplo, con cloud computing. Entonces, hay una dependencia tradicional de esas arquitecturas centralizadas basadas en la nube. Y hay unas limitantes, por ejemplo, alta latencia, elevado consumo energético, problemas de escalabilidad e inclusive vulnerabilidades en la privacidad de los datos. Hago una comparación entre las dos arquitecturas más importantes, aunque digamos en este momento hay más de dos arquitecturas, porque está Cloud Computing, está Fog Computing, que es computación en la niebla, y también aparece una arquitectura emergente que se llama Deep Computing. Yo estoy trabajando con Edge Computing también como una de las arquitecturas emergentes. Entonces, hago una comparación entre Cloud y Edge. En Edge puede encontrar que tiene menor latencia. Significa esto, pues que hay una reducción en la demora comparado con Cloud Computing, porque en Cloud Computing los datos tienen que viajar de los dispositivos hasta los centros de los datos remotos. Entonces hay una latencia significativa, hay una demora, sobre todo para aplicaciones que requieren respuesta en tiempo real. Hay otro parámetro que yo reviso, es la reducción del ancho de banda con computación perimetral o Edge Computing. ¿Qué significa eso? El ancho de banda es mucho menor cuando trabajo en la periferia, es decir, aquí cerca donde se procesan los datos, mientras que en Cloud Computing estamos hablando que el ancho de banda, el traslado de esos grandes volúmenes de datos desde los dispositivos hasta la nube y viceversa, pues puede consumir mucho ancho de banda. Y eso implica costos y no siempre es factible.
Hay otro parámetro que es operación sin conexión. Con Edge Computing yo no necesito internet, que posteriormente, después de yo haber utilizado datos, haber hecho procesamiento, pueda llevar los datos a la nube, sí se puede, pero la idea es procesarlos inmediatamente allí en el lugar donde se utilizan los datos. Entonces yo no necesito internet. Si lo comparo con Cloud Computing o computación en la nube, que encontramos dependencia de la conectividad de internet, porque las aplicaciones de la nube pues, requieren de una conexión a internet estable y confiable. Hay otro aspecto que tiene que ver con mayor seguridad de los datos. Entonces, como los datos son procesados ahí inmediatamente, yo no los expongo a la red. Entonces, obviamente en la nube pues yo tengo que hacer uso de criptografía y otra serie de aplicaciones para mejorar eso. Pero entonces la seguridad y privacidad de los datos, cuando se almacenan en la nube, pues puede plantear problemas de seguridad y privacidad, especialmente cuando son datos sensibles o regulados por parte del usuario. Y por último, el último parámetro que yo analizo allí es el mejor cumplimiento normativo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, computación en la nube, hay unas regulaciones gubernamentales, hay políticas corporativas que me pueden a mí imponer, digamos, ciertas restricciones sobre cómo almaceno los datos y cómo los proceso. Entonces, aquí surge esa necesidad de poder brindar una arquitectura o aplicaciones o sistemas que me puedan brindar tareas de análisis inmediatas, sobre todo tomas de decisiones en el borde de la red. Entonces hay un gran interrogante allí en nuestro proyecto, es cómo yo puedo diseñar y desarrollar un prototipo de computer utilizando Raspberry Pi, pero configurado como servidor, es decir, con las aplicaciones necesarias y con los dispositivos necesarios para poder optimizar ese procesamiento de datos generados por dispositivos IoT. Por ejemplo, sensores que midan la calidad de aire de manera efectiva y eficiente. Siguiente, por favor. El prototipo, entonces, el propósito del proyecto y la idea central es poder tanto diseñar la arquitectura como implementar un prototipo de Edge Computing, es decir, computación perimetral o de proximidad, basado en un servidor Raspberry Pi para ese tratamiento eficiente de los datos, pues que demuestre varias cosas: eficiencia en la latencia, ancho de banda bajo, seguridad y confiabilidad de los datos. Como podemos observar allí en la diapositiva, es un proceso que va desde la recolección de los datos, que se hace allí en el Raspberry, hago un procesamiento y luego viene la optimización a través de aprendizaje automático. Siguiente. La justificación se puede dar desde diferentes áreas, no solamente la técnica, sino también la social y la ambiental. Por mencionarles algunas en relación a la tecnológica. Estamos hablando que ya hay áreas en este momento, como les mencionaba, salud, automatización industrial, gubernamental, donde requieren que el procesamiento sea inmediato. Y el procesamiento inmediato se logra ahí mismo donde se están generando los datos. Por ejemplo, en mi país, en cuanto a las limitaciones de infraestructura, hay zonas rurales donde es difícil, por ejemplo, lograr esa conectividad, implementar aplicaciones para ello. Entonces, aquí cabe perfectamente este paradigma o esta arquitectura. Podemos observar allí, digamos, en el tercer ítem, Raspberry Pi. Raspberry Pi tiene una serie de ventajas sobre otros módulos de cómputo que en un momento les voy a explicar. Por ejemplo, por encima de Intel, por encima de NVIDIA, por encima de Google Coral, porque es que Raspberry tiene un bajo costo, es muy versátil para programar, tiene soporte inclusive para aplicaciones de inteligencia artificial y sobre todo conectividad para el Internet de las cosas. Otro aspecto bien interesante aquí es la sostenibilidad del acceso, porque yo puedo promover esa democratización de la tecnología cuando llegue a esas áreas rurales. Quiero también hablar en este punto acerca de la pertinencia social, porque cuando uno plantea un proyecto, uno tiene que mirar cuál es el impacto, pero también es el impacto social que nosotros logramos causar a través de nuestros proyectos. Y uno es el impacto social, porque es que yo puedo lograr implementar soluciones innovadoras en comunidades que de otra manera pues no podrían tener acceso a estas tecnologías de vanguardia. Entonces, si yo propongo que con un módulo de cómputo como Raspberry puedo llegar a promover soluciones tecnológicas accesibles y de bajo costo, donde esos recursos son limitados. Es decir, que yo estoy promoviendo varias cosas: inclusión digital,
desarrollo de habilidades tecnológicas en los sectores menos favorecidos. En cuanto a lo ambiental, ya para terminar esta justificación, en lo ambiental estamos pensando a largo plazo. ¿Por qué? Porque yo logro con este tipo de dispositivos eficiencia energética al utilizar este tipo de dispositivos como servidores. ¿Por qué? Porque utilizan bajo consumo de energía. Entonces estoy hablando que consumo de energía en comparación con soluciones en la nube. Hay una cosa que estamos logrando y que se puede lograr es reducción de la huella de carbono porque estamos promoviendo prácticas sostenibles en el tiempo a través de tecnologías más verdes. Siguiente. Siguiente, por favor, en la siguiente diapositiva, es tan amable. Donde dice ventajas de computing, por favor, los que me están colaborando acá con... gracias. Entonces, hay unas ventajas. Resumiendo lo que se habla ahorita, les voy a explicar qué es la arquitectura, cuál es la propuesta. Entonces hay una serie de ventajas que yo les puedo resumir. Primero, reducción en la latencia. Significa que vamos a obtener respuestas mucho más rápidas a solicitudes de procesamiento. Dos, ahorro de ancho de banda. Ya les comentaba que para trabajar en la nube o en la niebla, porque es otro tipo de tecnología diferente, estamos hablando que se requiere gran ancho de banda, ¿cierto? Mientras que en computación perimetral, ya yo filtro primero los datos y si después yo quiero puedo llevarlos a la nube. Hay mayor privacidad como tercer ítem y la ventaja es mayor privacidad y seguridad. ¿Qué significa eso? Pues yo no tengo que exponer datos sensibles de usuarios en la nube porque yo los puedo guardar en un servidor de Raspberry Pi y después yo lo que hago es llevar información hacia la nube si quiero. Hay otra ventaja y es la resiliencia ante los fallos. Cada servidor Raspberry Pi se me convierte en un nodo inteligente. Si yo tengo una red de servidores Raspberry Pi, si un nodo falla, entonces los otros pueden tomar su lugar. Esto me conduce a lo que se llama escalabilidad, que es el número 5, que es el procesamiento de datos en un sistema distribuido, ya que si yo puedo agregar o eliminar nodos, no me va a afectar el desempeño de la red. Y lo otro es aplicaciones en tiempo real, porque es que trabajar con este tipo de arquitectura me implica diseñar un software para poder hacer que los datos sean procesados en tiempo real. Siguiente diapositiva, por favor. Arquitectura. Quiero hablarles acerca de cuáles son los elementos constitutivos de la propuesta que yo traigo con este tipo de arquitectura. Quiero hablar primero de lo que aparece al lado izquierdo de la diapositiva, que es lo que hice hardware y software, y después le voy a explicar el modelo que yo propongo. Entonces, hardware. ¿Cuáles son los elementos que necesitamos aquí? Un Raspberry, que puede ser versión 4 o versión 5. Las últimas versiones son las 5. Y ahorita les voy a comentar por qué las características de Raspberry Pi en una de las diapositivas siguientes. Estamos trabajando con dos sensores básicamente inicialmente, porque hay muchos sensores en el mercado. Pero los sensores ambientales que en este momento son dos. Hay un sensor que es el BME680, que es el que me ayuda a medir todo lo que es humedad, temperatura, presión y gas. ¿Sí? Es un sensor para medir CO2. Y quiero, pues, digamos, hacer un recorrido. El CO2 es porque es el que se produce por combustión completa cuando respiran seres vivos, es decir, animales, plantas o nosotros como personas, ¿cierto? Eso es CO2. Eso es CO2. Y el otro sensor es el monóxido de carbono, porque ambos tipos de gases producen contaminación y producen toxicidad en los seres humanos. El sensor de monóxido de carbono, por ejemplo, del MQ7, me ayuda a medir el gas, por ejemplo, que se consume cuando se quema la madera, la gasolina, el carbón o el gas natural. Entonces, estos dos sensores son principales y son fundamentales porque yo allí puedo trabajar específicamente para estudios previos y prototipos para Scomputing, tienen alta relevancia, tienen hasta bibliotecas, porque los sensores vienen con bibliotecas para que yo los pueda trabajar directamente en Raspberry Pi. Hay otro aspecto importante que son los protocolos de comunicación. Yo ya tengo mi Raspberry Pi, tengo los sensores con los que voy a trabajar, pero ¿cómo logro yo la comunicación entre el sensor y el Raspberry Pi? Entonces yo les quiero explicar aquí a grandes rasgos. Hay una comparación, yo puedo decir que está el MQTT, el HTTP, el POAP y el AMQ. Para sensores, específicamente para IoT, con Raspberry Pi en tecnología de computación perimetral,
es mejor trabajar con MQTT, porque el peso es muy bajo. Como es un software, yo busco el que tenga peso más bajo, pero el que me ofrezca baja latencia. Y precisamente el MQTT me ofrece una comunicación efectiva entre el sensor y el Raspberry Pi. Entonces puedo llevarlo a cabo. Utilizar HTTP no porque es el que se utiliza es para web. ¿Sí? Y el COAP pues tiene algunas limitantes que ya se estudiaron. Entonces el que se propone en este caso para comunicación es el MQTT, porque el MQTT tiene mayor opción, tiene documentación y bibliotecas, como les comentaba. En cuanto al software, entonces voy en la segunda parte de la diapositiva, que nos dice software y framework. Se trabaja básicamente con dos frameworks. Uno puede ser el TensorFlow Lite y el otro es el ONNX Runtime. Inicialmente con el TensorFlow, porque yo allí puedo correr, ya cuando yo tengo instalado mi sistema operativo, el Python y demás, yo puedo correr con el TensorFlow dentro del Raspberry, puedo correr modelos de inferencia optimizados, es decir, modelos de aprendizaje automático optimizados. Ya el ONNX yo lo utilizo, digamos, como un complemento porque yo puedo ejecutar modelos de redes neuronales utilizando aprendizaje automático exportados desde otro framework. Utilizo Node-RED porque es que Node-RED me ayuda mucho para la visualización, porque yo necesito mostrar estadísticas, todos los datos que me generan los sensores, yo a través de Node-RED yo los puedo visibilizar. Y obviamente pues yo utilizo en este caso Python, todo lo que es para la configuración, procesamiento local de datos, manejo de sensores y demás. Siguiente diapositiva, es tan amable. Aquí yo les quiero mostrar en esta diapositiva el núcleo de mi propuesta. Esa es la propuesta, se llama allí computación perimetral o edge computing. Observen que en esta diapositiva hay un cuadro punteado, muy débil allí como de color de café, ahí aparece punteado. Eso es un perímetro, eso es lo que se conoce como perímetro, eso es como si fuera mi casa, como si fuera una oficina, como si fuera una bodega, porque es un perímetro, observen eso allí. La caja que se observa al interior, en todo el centro de esa diapositiva, es lo que yo estoy representando el Raspberry. El Raspberry es una placa que no supera los 5 centímetros cuadrados, es algo muy pequeño. Lo que pasa es que tiene una capacidad computacional muy grande, que es muy similar a los computadores, pero es de bajo costo. Entonces, eso que está ahí en el centro es un Raspberry Pi. Entonces voy por paso. Observen que ahí está conectado y se ve un mouse, un teclado y un monitor, porque el Raspberry Pi me permite conectar periféricos. Y yo lo necesito, por ejemplo, para configurar, para instalar el sistema operativo, para instalar Python, para instalar TensorFlow, para instalar Node-RED y demás. Ya después yo los puedo quitar y puedo seguir utilizando los puertos. En la parte superior encontramos dos sensores, ahí dice sensor, dispositivo IoT, porque yo puedo conectar múltiples sensores a Raspberry Pi. Si yo los conecto directamente, es porque estoy diciendo que estos sensores tienen una entrada digital, es decir, ellos me generan información y yo la puedo recibir directamente allí en el módulo de cómputo. Entonces, como le digo, puede ser el de calidad de aire, puede ser el de presión y demás. Pero también observemos que más arriba hay una placa que dice tarjeta electrónica Arduino. ¿Por qué? Porque es tan versátil que el Raspberry Pi yo lo puedo conectar a una placa de Arduino que no es tan programable, tiene limitaciones, pero que hay sensores que son análogos que no los puedo conectar directamente a Raspberry. Entonces yo utilizo una placa de Arduino, conecto un sensor análogo y luego lo paso a Raspberry Pi. Entonces miren que ya empiezo a lograr una integración de sensores allí y ya empieza a actuar como nodo inteligente, ya ahí está como nodo inteligente. En la parte inferior derecha de la imagen observen que dice conexión entre nodos, es una simbología, donde yo quiero explicar que yo puedo conectar diferentes nodos y puedo extender mi perímetro a un sistema distribuido, mientras que la nube centralizada, todo lo que es computación perimetral, computación de proximidad, es distribuida. Significa eso. Yo puedo conectar, y quiero que observemos en la parte derecha hay un 1, está marcado con 1. Significa que yo puedo conectar un Raspberry a otro Raspberry que esté en otra periferia. Un ejemplo, lo que está en el centro es una oficina. Yo puedo conectar ese Raspberry a otra oficina que esté en otro piso. Esa es otra periferia. Y yo la puedo conectar como a través de Ethernet, es decir, por cable. Pero yo también puedo, ahora observemos al lado izquierdo, hay un router inalámbrico.
yo no tengo necesidad de conectar directamente un Raspberry a otro Raspberry, yo lo puedo hacer a través de un router porque me sirve como puente. Significa que puedo conectarlo también a un router como puente. Pero también observemos la 3. La 3 es Wi-Fi, porque el Raspberry me permite a mi conexión inalámbrica, yo lo puedo hacer a través de otro Raspberry Pi, de manera inalámbrica. Y hay una cuarta que es la serial. Esa serial no la recomiendo yo porque, bueno, los serial tienen problemas de seguridad, de los demás, pero bueno, es otra opción que me permite el Raspberry Pi. Observemos que es muy versátil el Raspberry Pi. Además que yo puedo conectarle cámaras, puedo conectarle celulares, puedo conectar muchos otros dispositivos IoT directamente a Raspberry Pi. Y ya por último, ahí en esa diapositiva, al lado izquierdo dice Cloud. Después de que yo haya procesado datos, los haya tratado allí, haya hecho la inferencia, si yo quiero los puedo transmitir a la nube, pero inicialmente el proceso se hace ahí directamente donde se generan estos datos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora quiero explicar acerca de la optimización de modelos de aprendizaje, ML Max Learning. Y yo tengo que partir de una premisa, y es que hay varios dispositivos de computing. ¿Cuáles son? En la tabla 1 aparecen microcontroladores, aparecen módulos de cómputo, aparecen sistemas embebidos, aparece smartphone y aparece gateway. Puede haber una confusión que digan, no, pero es que usted puede trabajar edge computing con microcontroladores. Sí y no. Lo que pasa es que los microcontroladores como Arduino tienen una potencia de procesamiento muy limitada. Se pueden programar, pero es muy limitado, ¿sí? Por ejemplo, está el ESP32. En cambio, allí podemos observar que en la segunda columna aparece un módulo de cómputo, es porque ahí están los módulos que yo puedo programar. Observemos donde dice ejemplos populares, está el NVIDIA Jetson Nano, está el Google Coral TPU, está el Intel Movidius Neural y está el Raspberry Pi. O sea, esos son los que me interesan a mí, ¿sí? Porque tienen amplia capacidad de procesamiento como computador y su conectividad también, además de que son flexibles. Encontramos sistemas embebidos. El inconveniente de los sistemas embebidos es que tienen un sistema operativo preinstalado, pero lo que yo puedo hacer es conectar sistemas embebidos a módulos de cómputo. Bueno, también están los smartphones, los gateways, que como ustedes observaron ahorita en la diapositiva anterior, el gateway lo utilizo como un puente para conectar un módulo con otro. Ahora, en esa tabla 2, la que está al lado derecho, coloco también en una resaltado en rojo, ¿por qué Raspberry Pi sobre otros? Por mencionarlo. Procesador gráfico, Google Coral e Intel Movidius no tienen. Significa que si yo voy a trabajar redes neuronales para visión por computadora, pues ahí empiezo a tener fallos. Yo los puedo utilizar para otra cosa. Significa que el competidor más directo en este momento, comparado de Raspberry, sería NVIDIA Jetson Nano. Pero hay un problema con NVIDIA Jetson Nano, son los costos. El costo de un Jetson Nano puede superar entre 5, 6, 7 veces de un Raspberry Pi. ¿Sí? Por mencionarles otras características, conectividad. Hay un ítem allí en esa tabla que se llama conectividad. Google Coral e Intel solamente me ofrece puertos USB 3.0 USB-C. Raspberry me ofrece una cantidad de puertos, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, e inclusive le gana a Raspberry a NVIDIA Jetson Nano utilizando puertos GPIO que se utiliza para entradas digitales para otros dispositivos. Además de los frameworks que permiten mucha versatilidad con diferentes frameworks. Por eso se selecciona Raspberry Pi. Siguiente diapositiva. Bien, aquí ya prácticamente estoy terminando. Hay un aspecto muy importante y es que hablamos de inteligencia artificial, pero hay que entender que la inteligencia artificial yo la trabajo desde red neuronal, desde tipos de aprendizaje y técnicas de compresión. No es solo, no, voy a utilizar la red neuronal, no. En la figura 1, a la izquierda, yo hago una comparativa de diferentes redes que puedo trabajar en una computación perimetral. LEDNet, AlexNet, puedo trabajar con Overpass, puedo trabajar con BGG16, puedo trabajar con Google LEDNet. Cuando yo hago ese examen, esa comparativa, encuentro que los que puedo trabajar directamente e inicialmente es LEDNet y Google LEDNet, porque me permiten a mí una mayor eficiencia computacional. Entonces, ya escojo esas redes neuronales y voy a mirar ahora los tipos de aprendizaje, que son los de la tabla 2, que están a la derecha en la parte superior. Existen diferentes tipos de aprendizaje, hay tradicionales y avanzados. Voy a explicar solamente
3 tradicionales, que es el de aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo. El que se recomienda es el por refuerzo porque es el más cercano a cómo aprende el ser humano y lo puede utilizar en el Raspberry Pi. Encontramos técnicas de compresión de modelos que la mejor es trabajar con el de poda, que es la figura que está en la parte inferior. Ya para terminar, siguiente diapositiva. Entonces, resultados, diapositiva, por favor, siguientes. Entonces, resultados experimentales, haciendo la comparación, por ejemplo, con procesamiento en la nube, encontramos que este modelo me garantiza una latencia reducida hasta un 70%, una disminución en consumo energético, una menor carga de red y hasta mayor control y privacidad, porque este prototipo demuestra viabilidad en contextos reales. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. No sé si muchas gracias también. Por favor, que los aplausos se escuchen para Ángelo Yerley Quintero Reyes. Muchísimas gracias, muy amable.